Maestros, el tema que vamos a estar conversando el día de hoy, además la situación o cómo está la educación en nuestro país. A propósito, justamente lo decíamos al inicio de nuestro programa, que el pasado 15 de enero se conmemoró el Día del Maestro. Tenemos en nuestro estudio a Olga Ramos, profesora, analista de políticas públicas en educación, y también Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Bienvenidos ambos a Soluciones. Gracias por haber atendido nuestra invitación, acompañarnos a conversar o a desglosar un poco la situación de los maestros y la educación en el país. Yo quisiera iniciar justamente esta conversación pidiéndoles que definamos cuál es el rol del maestro, destacar la importancia de ese rol del maestro en la sociedad. Comencemos por las damas, profesora. Sí, mira, muchísimas gracias por la invitación. El maestro es una persona esencial en la sociedad, es como el médico, porque tiene en sus manos las vidas de las personas. A mí me parece que nosotros no, como sociedad, no valoramos suficiente la acción del maestro todos los días, porque desde que tú comienzas en preescolar hasta que te gradúas de bachiller, estás en manos de maestros buena parte del día, y lo que sucede allí define tu perspectiva de vida, define cómo entiendes el mundo, define muchas cosas, define cómo te desarrollas emocionalmente. O sea, hay una parte de la responsabilidad de la formación de nuestros niños y jóvenes que está en la familia, y la otra parte está en la escuela. Hay una parte que es, digamos, complementaria, que está en la comunidad, pero las dos esenciales son la familia y la escuela. Y entonces el maestro tiene una labor fundamental, no solamente en el momento que está en el aula, sino la dinámica que se genera en la escuela, las condiciones, cómo es el clima escolar. Eso también te define como persona. Si tú, por ejemplo, cuando estás pequeño no tienes buenos maestros y no logras desarrollar tus competencias y tus habilidades básicas, vas a fracasar en la universidad o en el trabajo o en la vida o en el matrimonio o como padre, porque todo lo que tú desarrollas como personalidad está muy marcado por lo que pasa en tu familia y lo que pasa en la escuela. Por lo tanto, el valor del maestro para la sociedad es fundamental. O sea, es fundamental. Profesor Alzuru. Sí, bueno, el maestro, yo diría que es uno de los cargos, de los profesionales más importantes de una sociedad en cualquier país. Más importante, sin desmeritar el resto de los trabajadores, pero sin docentes en general, sin maestros, por supuesto que no existirían otras profesiones. ¿Cómo sería el desarrollo intelectual de la sociedad? Exacto, ¿no? así es. Sin embargo, debemos es decir, ¿verdad?, que el maestro complementa la formación que desde el hogar debe tener el niño, ¿no? La formación de familia es la más importante. El maestro, por supuesto, en la escuela complementa esa formación, ayuda a educar, a terminar de educar al niño, a la niña, al adolescente. Por eso es que realmente nosotros tenemos que poner la lupa en la situación de los docentes venezolanos en estos tiempos. Creo que es importante su formación, es importante su atención integral, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista social y económico. ¿Cuáles son las exigencias que se le hacen a los docentes para pues formar parte o ocupar un cargo en una escuela? Mira, nosotros en el año 1991, como país, promulgamos el reglamento del ejercicio de la profesión docente, que fue un esfuerzo sostenido inclusive desde los gremios para garantizar que se profesionalizara la docencia, que tú pudieras entrar porque participabas en un concurso, y después había una serie de categorías. Bueno, todavía sí existen las categorías, pero no funciona el sistema como tal, a las que tú accedías por evaluaciones periódicas, que tenían que ver con tu formación y con tu desempeño. Hoy en día eso se ha venido desmantelando y es prácticamente inexistente. Entonces, hoy para entrar en una carrera en la universidad, pues tienes los requisitos que la universidad te exige, pero para ejercer la profesión docente en las escuelas, depende de si son escuelas nacionales, estatales, municipales o privadas,
pero ya se perdió la lógica de la profesión. ¿Por qué se perdió o en qué momento comenzó a perderse esa línea de requisitos, de exigencias que le hacían a los docentes para poder ocupar pues esos cargos tan importantes en una escuela y asumir la responsabilidad de la preparación de la sociedad? Esos concursos que nombraba, ¿en qué momento eso ya desapareció? Mira, en el año 99 pasaron algunas cosas importantes en Venezuela. Se desarrolló una especie de evento que se llamó la Constituyente Educativa. El año 99 en fue el año un año 99, que sí. marcó la historia del país. Lo que pasa es que la gente lo ha olvidado. En ese año, con la Constituyente Educativa, una de las cosas que se hizo, que lo que perseguía era desarrollar el proyecto educativo nacional, o sea, la política en educación que iba a tener el país, solamente podían participar los que eran partidarios del gobierno. Yo lo recuerdo porque además lo decían abiertamente, no era una cosa soterrada. No había esa sutileza, ¿no? Entonces allí ya tú tenías que ser simpatizante de un proyecto partidista para poder participar como docente en la elaboración, como docente y como representante, en la elaboración de la política pública. Y posteriormente a eso se fueron promulgando una serie de resoluciones menores que postergaban la aplicación del reglamento del ejercicio de la profesión docente. Inclusive, yo no sé si recuerdan en el año 2000, el decreto 1011 que le cambiaba el carácter a la supervisión, que es parte de la carrera docente, donde se decía que había unos supervisores que no tenían que entrar por carrera. Entonces allí comenzó el deterioro progresivo y después estas resoluciones que se fueron ratificando con el tiempo empezaron a darle características distintas al ingreso. Por ejemplo, tú tenías que tener trabajo comunitario y eso podía ser más importante que tu formación o que tu calificación como docente. Entonces allí fue deteriorándose progresivamente, pero quizás Orlando te puede explicar ya con más detalle los momentos claves en el deterioro legal de la profesión. Sí, y profesora, además quería pues consultarle su opinión ante esto que ha dicho la profesora Ramos. Participantes de partidos políticos, de un partido político en particular, allá en el 1999, ya han pasado muchos años, varios años de ese 1999, y sigue siendo, a su juicio, una exigencia participar en un partido político. Mira, fue una larga lucha que los gremios educativos y la sociedad venezolana, todos participantes, representantes y todo el sector educativo, participamos en la construcción de un reglamento para el ejercicio de la profesión docente. Esto, por supuesto, como dijo Olga, fue eliminado. Lamentablemente fue eliminado el reglamento del ejercicio de la profesión docente, que se usa solamente para sancionar a los docentes, no para motivarlos. ¿Solo en ese momento? Actualmente no está totalmente eliminado, pero está allí sin aplicación se desempolva alguna solo para sancionar. Para sancionar, no para promover ni promocionar. Entonces, el declive de la carrera comienza precisamente allí, cuando tú eliminas los concursos para el ingreso a la carrera docente y para el ascenso en la carrera docente, por supuesto que empezó a entrar cualquier persona. Un requisito era precisamente lo que nosotros nosotros habíamos luchado durante muchos años, que era el compañerismo político, la tarjetica, la recomendación. No, para tú ingresar tenías que tener credenciales, para tú estar en un aula de clase. A ver, profesor, ese reglamento del 99 donde pues estaba el tema de los concursos, todavía está y se mantiene, o sea, está escrito todavía los concursos, allí, solo que ya no se toma en cuenta. Está vigente, pero no se aplica como como está allí. Simplemente cuando hay que sancionar a un docente o lo aplican. Pues. Entonces eso es injusto, porque yo creo que hay que retomarlo. En este momento, más que nunca, hay que retomarlo cuando vemos que está mermando la calidad de la educación. Necesitamos docentes de calidad. Formarlos en los centros de formación docente y por supuesto que ingresen a los centros educativos docentes que tengan la formación, porque no todo el mundo puede ser docente, porque es que tú tienes que tener la técnica para enseñar, tú puedes saber mucho de matemáticas, pero si tú no tienes la técnica para enseñar esa matemática, no llegas al alumno, y esa es una de las consecuencias que estamos viendo en las universidades, que los alumnos no tienen las competencias necesarias para triunfar en el nivel superior. Y llegan a bachillerato y hay materias que ni siquiera tienen idea. Por supuesto, bueno, fíjate que se daba la situación de que hasta no hace mucho la falta, porque esa eliminación del reglamento trajo también consigo que hicieran unas jubilaciones masivas
sin tomar en cuenta, sin ninguna planificación. Entonces, allí entraron, la mayoría de los docentes eran de las áreas de matemática, física, química, etcétera. Y bueno, durante estos años hemos tenido ausencia de estos docentes en las aulas de clase. Y los alumnos, muchos de esos alumnos no recibieron ni una hora de clase, sin embargo fueron promovidos, porque no recibieron una hora de clase, pero fueron promovidos, ¿verdad? Y Fíjate, eso, por supuesto, trae como consecuencia, claro, que esos alumnos no tengan las competencias. Eso es un elemento que uno tiene que tomar en cuenta desde la perspectiva del derecho. Es decir, el derecho a la educación exige, por los tratados internacionales y por lo que nosotros tenemos inclusive en la Constitución, que sea educación de calidad sin discriminación y para todos. Y la educación de calidad implica que tú desarrolles todas tus competencias, que te desarrolles como persona en las distintas dimensiones del ser. Tú no puedes promover a un estudiante que no haya cursado matemáticas porque hay que promover a la gente, o estas actividades remediales que tienen ahora en evaluación, que si el estudiante no desarrolló las competencias, en lugar de ayudarlo a que aprenda, entonces se le promueve. Entonces ahí estás de alguna manera violando permanentemente el derecho a la educación, porque el acceso a la educación no es solamente que hayan escuelas. El acceso a la educación desde la perspectiva del derecho a la educación implica que tú le garantices éxito, le garantices acceso, permanencia y éxito en el sistema educativo. Y justamente ya para despedir este bloque de nuestro programa, yo voy a leer este artículo 104 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dice: la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo serán establecidos por la ley y responderá a criterios de evaluación de méritos sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica. Con la lectura de este artículo bastante claro y que se encuentra en nuestra Carta Magna, hacemos la primera pausa en la entrevista, ya volvemos.